Los jueves hasta ahora 10 de la mañana. Vamos a darle paso, vamos a darle la bienvenida al hermano Cristóbal Linero. Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos? Pues la verdad que muy bien. Amén. Disfrutando y descansando en el Señor, de verdad. Qué bien. Pues nada, todo tuyo y nosotros te escucharemos. Te escuchamos, de hecho, vaya. Muy bien, pues nada. Amén. Manuel, comenzamos entonces. En primer lugar, un saludo para todos los hermanos y hermanas de Radio Vida Extremadura. Y estoy agradecido de verdad de que poder compartir por aquí, por esta emisora. Y como siempre quiero comenzar orando al Señor para que este programa, este tiempo que vamos a tener, que realmente sea el Señor el originador y la fuente de todo el hablar. Sí, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder estar en tu presencia, de poder tocarte y verte en esta mañana en la palabra. Señor Jesús, en primer lugar nos limpia con tu sangre preciosa, Señor, para que todo lo que pueda salir de nuestros labios realmente seas tú mismo. Señor Jesús, también no nos olvidamos de nuestro enemigo. Átalo, Señor, enmudécelo para que tu palabra pueda ser liberada por las ondas y puedan llegar a muchos hogares donde nosotros no podemos llegar. Señor Jesús, háblanos tú en esta mañana. Gracias que tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta mañana decimos como dijeron los discípulos, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Danos tú en esta mañana esas palabras de vida eterna. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que esta mañana podamos seguir continuando en cuanto a tomar la iniciativa de poder experimentar a Cristo. Es un privilegio que nosotros, seres humanos, que estábamos como aquel que dice sin esperanza, sin luz, en tinieblas, y este Cristo pudo venir a nuestras vidas y aclarar todo nuestro ser, de verdad. Así que vamos a comenzar compartiendo el bosquejo que nos quedamos la semana pasada, el de tomar la iniciativa de experimentar a Cristo. Primero pudimos ver, porque este es el tercer bosquejo, primero pudimos ver de que teníamos la necesidad de tomar la iniciativa de ser un modelo. Y vimos el modelo que teníamos tanto en Jesús como los apóstoles, el apóstol Pablo. Y qué maravilloso de que no solamente necesitamos ser esos modelos, sino que realmente para ser esos modelos necesitamos, como también compartíamos, recobrar el primer amor donde Jesús tiene las primicias. Y también el segundo punto, el segundo bosquejo que también nosotros estuvimos compartiendo, era el tomar la iniciativa de que nosotros podamos experimentar la vida de Cristo. Y este tercer mensaje es no solamente ser el modelo, recobrar el primer amor, experimentar la vida, sino que ahora nosotros necesitamos ser esos canales donde necesitamos también tomar la iniciativa para impartir esta vida a otros. Nosotros nos hemos convertido también como esos colaboradores de Dios, donde Dios quiere fluir a través de nosotros y Él quiere darse a conocer y quiere impartirse a muchas personas, donde realmente ellos fueron también creados a la imagen de Dios para contener a Dios. Así que es maravilloso de que hoy nosotros podamos no solamente experimentar, sino también poder impartir esta vida de Cristo. Y entonces, pero tenemos que ver, hermanos, de que realmente la fuente de todo tiene que ser el Señor. Él tiene que ser el originador. Él tiene que ser la fuente de nuestro hablar. Dice la palabra que si Dios no es el que edifica, en vano trabajan los edificadores. En estos días estábamos nosotros en la iglesia compartiendo y disfrutando la necesidad de cómo Cristo debe ser la fuente de todo. Él tiene que ser
el que fluya y el originador. Y ponían de ejemplo el hermano David. David, él estaba en su barcón, en una casa bien artesonada, había una casa muy linda que él tenía, y entonces vio cómo traían el arca, digamos, había como una tela donde estaba dentro el arca. Entonces él vio de que él tenía una casa y el arca del testimonio no tenía un templo, una casa donde podía estar, ¿no? Entonces él dice que juró a Jehová, no subía a su lecho, no entró a su cuarto, a su cámara, y aún dijo, y no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que yo edifique una casa para el santo de Jacob. Cuando realmente él decidió esto, inmediatamente Dios le habló al profeta Natán, y Natán fue a David y le dijo, ¿qué dices tú? ¿Que vas a edificar casa a Jehová? ¿Tú? Dice, así que no harás nada, porque es Jehová el que edificará casa para ti. Y dice que inmediatamente David entendió y paró. Dice que esto mostró de que había una cierta espiritualidad en David, porque él no siguió adelante con esa edificación, sino que paró y esperó pacientemente en Jehová, y él después edificó el templo por medio de su hijo Salomón. Qué maravilloso de que nosotros podamos tener esta experiencia, de que podamos ser aquellos que nos paramos y que no iniciemos nada, sino que el iniciador, el originador de todo nuestro hacer, de todo nuestro hablar, debe ser el Señor, si queremos y deseamos que sirva para la edificación de la iglesia. Porque aún nosotros podemos hablar la palabra de Dios, practicar, vivir eso, pero si no es Cristo, no es Dios mismo la fuente de todo nuestro hacer y de todo nuestro vivir, dice que eso no llevará fruto. Por eso, queridos hermanos, muchas veces nos vemos las congregaciones que están estancadas, no crecen, no van adelante. ¿Por qué? Porque el originador, el que inicia no es Dios, sino es el hombre, aún diciendo la palabra 100% pura de la Biblia. Queridos hermanos, nosotros no solamente necesitamos ser oidores, sino hacedores de que Cristo mismo sea el que pueda fluir a través de nosotros. Entonces nos introducimos a este tema, segunda parte ya, a la segunda parte creo que voy a terminar el versículo en el bosquejo hoy, y es en cuanto a la necesidad, tomar nosotros la iniciativa de impartir esta vida, pero por medio de que nosotros somos canales, colaboradores de Dios, donde es Dios el que fluye a través de nosotros, y podamos decir, como dijo también el apóstol Pablo cuando se le apareció en el camino de Damasco, podemos ver en el capítulo 19, cuando él está dando un testimonio, dice, y entonces yo respondí y le dije, ¿quién eres, Señor? Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos hacer esas dos preguntas que hizo el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le respondió y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después el versículo 10 dice, ¿qué haré, Señor? Antes dijo, ¿quién eres? Pero cuando él pudo ver esta revelación, esta visión celestial, él pudo decir, ¿qué haré, Señor? Y inmediatamente el Señor Jesús le contestó, le dice, levántate y entra a la ciudad y te se dirá lo que ha de hacer. Y te se dirá. Pablo era una persona muy fuerte, él siempre era el que emprendía las cosas, el que originaba las cosas, él era el todopoderoso, vamos. Pero, sin embargo, ahí, él pudo decir no solamente quién eres, sino le dijo, ¿qué haré, Señor? Inmediatamente el Señor Jesús le dijo, levántate, entra a la ciudad de Damasco, entra a la ciudad y te se dirá lo que ha de hacer. Así que qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, dime qué es lo que he de hacer. No quiero hacer nada, quiero que sea tú el que lo haga. Yo quiero solamente ser ese canal donde tú quieres
impartir la vida. Entonces, comenzamos leyendo unos versículos. Qué maravilloso que podemos leer la palabra de Dios, que es nuestro testamento, es nuestro realmente, es el espíritu de vida. Esta palabra es espíritu y es vida. Dice en segunda de Timoteo 3:16 que toda palabra, toda, ha sido inspirada por el Dios, soplada por el aliento de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y esta mañana nuestra oración, Señor, oh, gracias por tu palabra. Señor, corrígeme, dirígeme, corrígeme, oh Señor Jesús. Amén. Bueno, comenzamos con el versículo de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1:9 dice: de hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué todo esto? Dice que tuvieron sentencia de muerte. Dice, ¿para qué no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos? Qué maravilloso de que en esta mañana somos los que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en 2 de Corintios 4, desde el versículo 10, 11 y 12, dice lo siguiente, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Hemos leído 2 de Corintios 4 del 10 al 12. Y dice en Josué también 3:17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel, queridos hermanos, escucha esta palabra, pasó en seco el río de Jordán. Qué maravilloso. Y dice también Josué 4:10, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y dice en Josué 4:17, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Esto es una palabra algo maravilloso. El Jordán era un río muy caudaloso, pero el pueblo de Israel tenía que pasar al otro lado, del desierto donde estaba, a la tierra que fluía leche y miel, es decir, al Cristo todo inclusivo. Pero para que esas aguas se pudieran parar, Dios le habló a Moisés y también a Josué, para que tuviese que hacer lo que Dios deseaba, y es que tuvieron que entrar dentro del río los sacerdotes. Queridos hermanos, y el agua ahí tipifica la muerte. Esos sacerdotes que están viviendo y expresando la vida de Dios, como dice en 2 de Corintios que hemos leído, llevando en nuestros cuerpos la muerte del Señor. Ellos se pusieron y se plantaron en medio del Jordán, y dice que las aguas se pararon todas en un montón detrás de ellos, como sosteniendo la muerte, mientras que todo el pueblo de Israel iba pasando por el río Jordán a la tierra donde fluía leche y miel, donde había una tierra rica, toda inclusivo. Hermanos, nosotros necesitamos ser esos sacerdotes que llevamos la muerte del Señor por todas partes. ¿Para qué? Para que muchos puedan ser introducidos a este Cristo, todo rico y maravilloso, y la gente puedan disfrutar. Hoy Cristo es el deseado de todas las naciones. Hoy las naciones, la gente lo que desean, aunque tú creas, veas, que están distraídos con tantos vicios y tantas cosas, lo que hay en su corazón y lo que ellos desean es a Cristo.
porque ellos fueron especialmente diseñados, creados nosotros, para contener la vida de Dios. Y mientras que la vida de Dios no esté dentro del ser humano, el hombre estará totalmente insatisfecho. Aun si nosotros, aún ya creyendo y teniendo a Dios dentro de nosotros, si no somos personas que viven en el Espíritu, que fluye el Espíritu a través de nosotros, queridos hermanos, no, nada. Hoy necesitamos ser aquellos que llevamos la muerte del Señor por todas partes, que la vida del Señor fluye. Él está buscando a esos vencedores que niegan su vida del alma y siguen al Cordero por donde quiera que va. En la semana pasada nos quedamos en el punto Romano 2, y así que comienzo compartiendo el punto Romano 2, y a ver si puedo ir leyendo y no podemos terminarlo. Dice el punto Romano 2, la edificación de la iglesia requiere el ministerio de vida. Si nosotros queremos ser aquellas personas que edificamos la iglesia, que no estamos para edificar nosotros mismos, que no estamos para nuestros propios intereses, para nuestros propios logros, no, nosotros tenemos que ser personas que estamos por la edificación de la iglesia, pero para que nosotros podamos ver que hemos sido escogidos para la edificación de la iglesia, esto requiere el ministerio de vida. ¿Qué ministerio de vida? Hay un solo ministerio, el ministerio del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, y nosotros hemos llegado a ser ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. ¡Qué maravilloso! Entonces leemos aquí unos versículos en 2 de Corintios, lo que hemos leído. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Este versículo lo vamos a leer varias veces en el tiempo este. Dice que aunque nosotros, actúa la muerte, en vosotros la vida. Cuando nosotros morimos a nosotros, para que Cristo pueda ser el que fluya a través de nosotros, esa vida fluye para que pueda llegar a otras personas. Así que, dice la letra a través de la historia, la iglesia ha sido dividida por muchos dones y cosas que han sido entretenidos, que es bíblico, pero han estado para sus propios intereses. Pero ella no puede ser dividida por el ministerio de vida. Si nosotros prestamos suma atención al ministerio de vida, queridos hermanos, nos mantendremos siempre en unidad, y será Dios mismo el que fluya a través de nosotros. Dice en 1 Corintios 12, dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que realiza todas las cosas. Dice que el Espíritu es todo, es el mismo. Pero a cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este he dado el Espíritu palabras de qué? De sabiduría, para la edificación, claro. ¿Y a otro qué? Palabras de conocimiento, según que el mismo, dice, Espíritu. Dice también, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otros ¿qué? Dones de sanidad en el mismo Espíritu. A otros dice que realizar obras poderosas, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Dice, pero todas estas cosas las realiza, quien dice, uno, y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Esto es algo maravilloso. Tenemos que ver que es el mismo Espíritu. En 2 de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino
del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice en 2 de Corintios también 4:2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, queridos hermanos, termina diciendo este versículo el apóstol Pablo, no nos desanimamos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros recobramos fuerza, recobramos ánimo. Nosotros necesitamos, como dice este versículo, dice en 2 de Corintios, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿qué ministerio? Es el Espíritu dentro de nosotros, queridos hermanos, que hemos recibido, no nos desanimamos. Así que necesitamos seguir adelante para ser aquellos que impartimos la vida. Entramos, la letra B, dice, el ministerio de vida consiste en ministrar como vida a Cristo, a quien nosotros hemos experimentado y estamos experimentando. El versículo otra vez dice, 2 de Corintios 1:4, dice así, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Dice, Padre de compasiones y Dios de toda consolación. Qué maravilloso que nosotros realmente hemos sido consolados. Dice el siguiente versículo, el 4, dice, el cual nos consuela en toda tribulación. En toda. ¿Para qué? Dice, para que nosotros podamos ser aquellos que consolamos a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros hemos sido consolados. Vemos aquí, queridos hermanos, que es Dios la fuente, es Dios el que lo origina, es Dios realmente el iniciador. Nosotros necesitamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, fluye tú a través de mí. Oh, Señor Jesús, tú consuela tú a través de esa consolación con que yo he sido consolado. Yo estaba triste, estaba amargado, estaba desesperado, estaba desahuciado, mi vida no tenía sentido, pero cuando el Consolador vino a mí, me consoló y me dijo, Cristóbal, no te preocupes, tú nos ves, pero yo voy a ser tus ojos. Tú no, a otro puedes decir, tú no andas bien, pero yo voy a ser tus piernas, yo voy a ser tu corazón, yo voy a hacer todo lo que tú necesitas. Y queridos hermanos, yo fui consolado. Y en esta mañana, si hoy estoy hablando aquí, es por la misericordia de Dios. Si yo pudiera contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, de todo lo que realmente Él ha hecho que yo pueda experimentar, no habría libro. Hay una canción que nosotros cantamos que dice, si todo el cielo fuera papel, y todo hombre fuese un escritor, y toda hoja fuese un pincel, dice, si intentara contar las cosas de Dios, no habría cielo, no habría papel. O si el hombre intentara contar, dice, y si fuera el mar tinta, dice, se vaciaría el mar. Fíjate, se vaciaría el mar si fuera tinta para poder contar lo que Dios ha hecho. Queridos hermanos, es tan grande y tan maravilloso lo que Dios mora dentro de nosotros. Yo no estoy aquí para compartir o para decir, venga la palmita ahí, venga. De verdad, yo hoy en esta mañana quiero animarte a que te despojes de todo lo que te agravia, de todo lo que peso, de todo peso que lleva encima. Dios dice, venid a mí los que estáis cargados, trabajados, desesperados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una hermana me confesaba el otro día, decía, Cristóbal, no puedo confiar en nada. ¿Sabes lo que me decía? No puedo confiar en mis hijos, no puedo confiar en mi marido, no puedo confiar aún ni en mí misma. Mi único consolador, en el único que yo puedo confiar, es en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, olvídate, vacia todo tu ser, abandónate en esta persona maravillosa. Él te ha consolado y Él quiere ahora que tú seas aquel que consuela a tus vecinos, a tus hijos, a tu marido, a tu esposo, a tu familia, al mundo.
realmente somos luminares en el mundo, somos la sal de la tierra, lo que da sabor al mundo. Queridos hermanos y hermanas, esto es glorioso. Señor Jesús, con esta consolación con que nosotros mismos somos consolados, terminaba el versículo, dice el punto número 1 aquí también, el ministerio es producido por la obra de la cruz. ¿Qué quiere decir la obra de la cruz? Tenemos que morir a nosotros mismos, nuestras pasiones, nuestros deseos. Cuidado, si tú quieres vivir a Cristo y quieres hacer la voluntad de Dios, si no, hermano, apártate a un ladito, sigue tu camino. Pero hoy, si nosotros estamos aquí por la edificación de la iglesia, no podemos hacer aquello que paramos el fluir del Espíritu y paramos este Cristo todo inclusivo que quiere fluir a través de nosotros. Tenemos que, la obra de la cruz dice, es mediante el camino de la cruz que nosotros obtenemos las riquezas de Cristo como vida, ¿para qué dice? Para ministrar a otros. Señor Jesús, esto es maravilloso. Señor Jesús, por eso el versículo este dice de 2 Corintios, de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Punto número 2 dice, lo que determina cuánta vida y cuánta realidad de la riqueza de Cristo podamos ministrar a otros, dice, es la medida de revelación que hemos recibido y cuánto hemos sufrido a causa de lo que nos ha sido revelado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Muchas veces no nos atrevemos a hablar y no queremos decir las cosas de lo que hemos visto porque podemos dañar a otros o porque podemos ser expuestos. Nosotros, nuestra espiritualidad, nuestra vida se mide en cuanto a la revelación que nosotros hemos recibido y en cuanto nosotros, como dice aquí, hemos sufrido a causa de lo que nos ha sido revelado. Yo muchas veces puedo decirle a las personas, Dios no quiere las denominaciones, Dios quiere donde todos los hermanos estemos juntos, y esto te cuesta, aún el que te cierre muchas veces puertas, o en que te cierre, pero tenemos que ver cuál es la fuente y el deseo del corazón de Dios. Dios quiere una iglesia gloriosa, por eso que dice que la edificación de la iglesia se lleva a cabo por medio de impartir la vida de Cristo. Por eso, queridos hermanos, la iglesia es el deseo del corazón de Dios, es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo lo compone muchos miembros que han sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. Y ahora nosotros no somos una denominación o una organización, sino somos un cuerpo que es viviente y orgánico. ¿Qué quiere decir viviente y orgánico? Una mesa está muerta y organizada, pero mi cuerpo es viviente y orgánico porque cuando yo como, digiere el estómago, digiere esa comida y la distribuye por medio de todo el riego sanguíneo y viene a llegar a todas las células de mi cuerpo para que llegue a ser viviente. La iglesia es viviente. La iglesia no es una organización, no es una mesa muerta, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. No hay más cabeza. Queridos hermanos y hermanas, de verdad, son fuertes estas palabras, pero es así. Dios quiere donde realmente nosotros podamos ser ese miembro que se duele y tú te pasas la mano. Si te duele tu muñeca izquierda, te coge la mano, o si te duele el dedo pequeñito. A mí me duele el dedo índice hoy y yo me lo tocaba y yo decía, hay que ver, cualquier cosa que yo toco con este dedo me duele, queridos hermanos, pero todo el cuerpo se duele. Oh Señor Jesús, te lo suplicamos en esta mañana, logra lo que hay en tu corazón a través de tus miembros. Señor Jesús, quebranta nuestros corazones, rompe en nosotros todo el caparazón que impide de que tú puedas fluir. Señor Jesús, oh, produces canales limpios donde puedan conquistar estos hambrientos que están en la calle. Queridos santos, estos son hambrientos. Es como si tú fueras un bombero y tú ves a la gente que se están pegando fuego y no enchufa la manguera
para apagar ese fuego. Hoy la gente se están quemando y tú eres el bombero que tiene el combustible para apagar ese fuego, para darle vida a esa persona que está muerta, está impedida, desesperada, amargada. Hoy nosotros somos los consoladores, que consolamos, pero no por nuestros propios combustibles, sino por el combustible divino que nos ha consolado a nosotros, y nosotros vamos a consolar, como con el versículo que hemos leído anteriormente, consolar con la consolación que nosotros hemos sido consolados. Señor Jesús, dice en Efesios 3:8, dice a mí, dice el apóstol Pablo, a mí, que soy el menos que más pequeño. Si él dijo que era el menos de más pequeño de todos los santos, me fue dada ¿qué? Esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Queridos santos, se nos ha dado esta gracia de impartir. Oh, queridos hermanos, yo muchas veces les digo, hermano, si usted no quiere, Dios no le fuerza, pero sí puede ser un obstáculo que impida de que la iglesia vaya adelante. Usted quiere creer, pero usted tiene que, Él nos quiere, el Señor no nos quiere tibio, Él nos quiere o frío o caliente. Señor Jesús, nos introducimos al punto Romano 3, dice así, si nosotros hemos de ministrar vida, debemos conocer, experimentar y ganar al Dios de la resurrección. Es maravilloso. En Romanos 4:17 dice, según está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, dice, y llama las cosas que no son como existentes. Segunda de Corintios 2:9 dice, de hecho, ¿ha visto? Eso se lo dijo a Abraham. Queridos hermanos, nosotros necesitamos experimentar esta vida. Dice en segunda de Corintios 1:9, dice, de hecho nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en quiénes, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Juan 11:25 le dijo Jesús, tanto a María como a Marta, le dijo, yo, Pepe, yo, María, yo, dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros somos creyentes y creemos esto. Dios opera por medio de la cruz para ponernos ¿qué? Para ponernos a nosotros fin. Él quiere terminar con nosotros, Él quiere aniquilarnos, Él quiere reducirnos a nada. De modo que ¿qué? De que no confiemos más en nosotros mismos, sino en el Dios de la resurrección. Como dice el versículo 2, lo que hemos dicho, de hecho nosotros tuvimos, que dijo Pablo, sentencia de muerte, ¿para qué? Para que no confiásemos nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. La letra B. Cuando el Dios de la resurrección opera en nosotros, su vida y su naturaleza son ¿qué? Forjadas en nuestro ser. Dice que son forjadas en nuestro ser, es decir, mezcladas en nuestro ser, en nosotros. Señor Jesús. Segunda de Corintios 4:16 dice así, por tanto, no nos desanimamos, antes bien, aunque nuestro viejo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Oh, esto es maravilloso. La letra C. La obra aniquiladora de la cruz logra como resultado que la vida de resurrección, que dice, se manifieste. Esa vida se tiene que manifestar. En 2 de Corintios, lo leemos otra vez para que no se nos olvide y se nos quede grabado y se forje en nosotros. Dice, llevando en nosotros, llevando en el cuerpo, siempre, dice el versículo, llevando siempre, nosotros tenemos que orar, oh Señor Jesús, que siempre en nuestro cuerpo podamos llevar siempre por todas partes, dice aquí, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Si nosotros somos personas íntegras para el Señor, llegaremos a ser personas que estamos entregados siempre por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y el 12 dice, así que hermanos, de manera que la muerte actúe en nosotros, más en vosotros la vida. Señor Jesús. Punto 1 dice, la muerte de Jesús destruye al hombre natural. El hombre exterior y la carne, el hombre exterior y la carne, y da por resultado que el hombre interior obtenga la oportunidad de desarrollarse y ser renovado para vivir la vida de resurrección, como dice, ser renovado de día en día, ¿no? Dice, por tanto, no nos desanimamos, antes bien, aunque este hombre exterior se va desgastando y nos veamos viejos y se nos cae el pelo y se nos ponen las arrugas, no obstante, dice, se va desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tenemos que orar, Señor, renuévame. Oh, renuévame, Señor. Señor Jesús. Dice el punto 2. Toda la obra que el Señor está haciendo en nosotros tiene como fin destruir nuestro hombre exterior y natural, para que la vida de Cristo que está en nuestro interior pueda manifestarse en nuestro vivir. Este, queridos hermanos, es el pensamiento más profundo hallado en todo el Nuevo Testamento. En cuanto a la vida de un cristiano, este es lo más importante y lo más... Oh, Señor Jesús. Juan 12:24, el Señor Jesús, hasta el 26, dijo así, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero, aleluya por los pero si muere, lleva mucho fruto. Querido santo, ¿quieres morir a tus apetitos? ¿Quieres morir a tus deseos? ¿Quieres morir a tu anhelo? Querido santo, hoy nuestro tesoro es Cristo. Queremos morir a todo lo natural, a todo lo mortal, a todo lo que no sea Cristo en nuestras vidas. Dice el 25, el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Y el 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Querido santo, ¿no son estas palabras animantes? Filipenses 2:21 dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitábamos el punto 3. Dice, permanecer en la muerte de Cristo y ser configurado a su muerte, dice, en su muerte, es un profundo principio de la vida cristiana, queridos hermanos. Aquí, en Romanos 6:4, 4 y 5, dice así, hemos sido, pues, sepultados juntamente con su muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, queridos santos, andemos en novedad de vida. Y el 5 dice, porque si siendo injertados, nosotros hemos sido injertados, mira, nosotros éramos como una vara seca, una paja seca, pero fuimos injertados en un árbol, y ese árbol fluía la savia, y comenzó esa savia a empapar el palo seco, y ese palo seco llegó a ser empapado y llevó fruto, porque la savia entró. Hoy el Espíritu ha entrado dentro de nosotros, y dice el versículo 5, dice, porque si siendo injertados en Él, hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Queridos santos y hermanos y hermanas, si no hay muerte,
no hay resurrección. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en su padecimiento, configurándome a su muerte. Configurándome a su muerte. La letra A dice así: cuando nosotros permanecemos en la muerte de Cristo, experimentamos el poder de la resurrección de Cristo. Filipenses 3:10, esto dice así, lo que he dicho antes, el versículo, a fin de conocerle, tenemos que orar, Señor, quiero conocerte. Oh, a fin de conocerte, Señor, dice, y quiero experimentar el poder de su resurrección. Y quiero también experimentar la comunión en sus padecimientos. Y configurándome, entrando en el borde de la muerte. Señor Jesús, dice el apóstol, dice, si en alguna manera llegase a la superresurrección, en Filipenses 1, 19, el que le sigue el 11, dice, si de alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos, es maravilloso. Señor Jesús, mira qué versículo pone aquí también, Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará, escucha, hermanos y hermanas, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. 2 Corintios 2, 8 al 10, 3 versículos que hay aquí, dice así, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal manera que aún perdimos la esperanza de vivir. Dice que perdieron toda la esperanza. De hecho, dice el apóstol, nosotros tuvimos mismo sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y el 10 dice, el cual nos libró de tal gran muerte, y hay quien esperamos que aún nos librará. Oh, es maravilloso. 2 Corintios 4:14 dice también, sabiendo que el que resucitó también al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará aprobado con vosotros. Hermano, esto es maravilloso. La letra B. Cuanto más muramos con Cristo, de esta manera, más se manifestará en nosotros el poder de su resurrección, y más nosotros podemos ministrar vida al cuerpo de Cristo. Dice otro versículo, Juan 11:25, dijo el Señor otra vez, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Punto 4 dice, nuestra fuerza y nuestra capacidad natural deben pasar por la cruz, a fin de que pueda llegar a ser útil en la resurrección para que podamos ministrar vida, para que podamos ministrar vida. En Filipenses, dice Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que ¿qué? Los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Todos sabemos lo que el apóstol Pablo sigue diciendo ahí, no teniendo nosotros confianza, dice, nosotros somos los que servimos, somos de los de la circuncisión, los que servimos en espíritu, no teniendo confianza nosotros en la carne. Ahí es cuando dice el apóstol Pablo, y si alguno tiene de qué confiar, yo más que todos vosotros, porque he sido esto y esto. Pero termina diciendo, y todas las cosas lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Dónde queremos ser nosotros hallados, hermano? Señor Jesús. Oh, Señor, son las 10:45, todavía nos queda 15 minutos. Señor Jesús, oh, es maravilloso de que podamos disfrutar esta palabra, hermano. Esta palabra donde podamos estar involucrados, donde deseamos ser aniquilados, para que Cristo realmente pueda vivificar todo nosotros. La D dice, la vara que reverdece, florece y da fruto, representa la vida de la resurrección de Cristo, con la cual ministramos la vida al cuerpo.
Esto hablábamos de la vara seca que fue injertada, ¿verdad? Dice el número 17:8, dice: aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón que había puesto allí seca aquella noche, por la mañana, dice que esa vara había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo. Dice, y había producido almendra. Esto es algo maravilloso, queridos hermanos. Bueno, tenemos ya el punto Romano 4, y yo creo que en este tiempo que nos queda lo vamos a desarrollar y compartirlo. El 4 dice que al igual que los apóstoles, nosotros ministramos vida. Igual que los apóstoles, ¿por qué? Porque el potencial, la vida que había en los apóstoles, en los creyentes en el principio, es el mismo que había en nosotros. Queridos hermanos, y este espíritu se va intensificando, fortaleciendo, extendiéndose en todo nuestro ser, para llegar a que nosotros podamos ser conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, y Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, este versículo viene aquí otra vez, 3 versículos, otra vez recordándonos y diciendo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, dice, siempre estamos entregados a muerte por causa del Jesús. Oh, gracias, Señor, que podemos decir que estamos entregados a muerte para llevar a cabo tu propósito. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, más en todos los santos que nos rodean, todas las personas, dice, más en vosotros la vida. En Josué 17, 3:17, creo que sí, 3:17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar, dice, de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. ¿Pero por qué pasó en seco? Porque estos sacerdotes llevaban siempre la muerte del Señor por todas partes. Aunque en ellos actuaba la muerte, pero 2 millones y pico de personas pasaron fluyendo la vida, y aquellas aguas de muerte se pararon todas en un montón. Ahora leeremos los versículos. Qué bueno de que hay esos sacerdotes, y hoy hay estos sacerdotes que están ahí sosteniendo la muerte, experimentando la muerte, pero a la vez saliendo en resurrección. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Queridos hermanos, eso es lo que Dios está haciendo hoy en nosotros, que experimentemos la muerte para que Él pueda vivificarnos. Como dice en Romanos, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Oh Señor Jesús, de manera, oh, me encanta este versículo, actúa en nosotros la muerte, pero que la vida realmente pueda actuar en otros. Punto 1. La obra de los apóstoles es la obra de la cual la muerte actúa en ellos. ¿Para qué? Para que la vida pueda operar en los creyentes. Señor Jesús, cuando los apóstoles iban visitando las ciudades y el apóstol Pablo iba trastornando a la gente, era porque la vida fluía y él moría él mismo, pero ese espíritu. Mira, hay un versículo que ya lo leí otras veces por aquí, es en Lucas, creo que 11:49 y 50 o 12:49 y 50 dice, porque de un bautismo he de ser bautizado, y cuánto me angustio que llegue este momento, porque fuego he traído aquí a la tierra para encender este fuego. Y cuánto me angustio, dice, para que llegue esa hora. Dios, Jesús, deseaba ir a la cruz. Dice que estaba angustiado. Él deseaba, gustó la muerte, porque sabía que una vez que él moría, iba a ser vivificado, iba a llegar a ser el Espíritu, y llegó a ser ese fuego divino
para encender la tierra. Querido, nosotros se nos ha encendido ese fuego en nuestro interior, y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: enciende, aviva el fuego que hay dentro de ti. Queridos hermanos, necesitamos realmente ver que este espíritu opere en nosotros. Dice, esta es la verdadera obra del ministerio del nuevo pacto. Y entonces viene aquí, 2 Corintios 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 4:10-12, lo hemos leído anteriormente, pero lo voy a leer otra vez. Llevando, otra vez dice, llevando en el cuerpo. Todos estos versículos es muy rico y muy disfrutable. Dice que nosotros siempre tenemos que ser aquellos que estamos entregados a muerte, para que todo lo que se rodee en nosotros realmente pueda ser vivificado. Señor Jesús, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dice que desprendía un aroma que atraía. La gente le seguía, que desprendía, y es que Él fluía vida. La letra dice, cuando nosotros estamos bajo la obra aniquiladora de la muerte del Señor, su vida de resurrección es impartida a otro por medio de nosotros. Es impartida a otro por medio de nosotros. Dice el Filipenses, a fin de conocerle. Por eso necesitamos conocerle. Dice, fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándonos a su muerte. Configurando, la letra B. Dice, impartir vida a otro es siempre el resultado de sufrir el aniquilamiento efectuado por la cruz. Nosotros tenemos que ser aquellos así. Primero de Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, ¿qué dice? Él rogará al Padre. ¿Y qué? Y le dará vida. Nosotros hemos sido cogidos para impartir vida. Juan 12:24 dice así, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Si Cristo no fuera muerto, después todos sus seguidores fuera quedado todos solos. Nada, pero hubo muerte. Y dice que llevó mucho fruto. Si no llegaba muerto, fuera quedado solo. Por eso tenemos que ser aquellos que nosotros realmente seamos aquellos que morimos, para que también la vida del Señor se manifieste en nosotros. La letra C dice, el Señor no necesita que nosotros hagamos nada para Él. Nosotros no tenemos que hacer nada para Él. Lo que Él necesita es que nosotros muramos para que la vida de Él fluya. En 1 Corintios 15, versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que en vosotros tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día muero. 1 Corintios 15, 31 dice Pablo, dice que cada día muero. Señor Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Oh, es maravilloso. De hecho, dijo el apóstol Pablo, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Queridos hermanos, no podemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que es el que resucita a los muertos. La letra D dice, si nosotros morimos, la vida operará en otro, y al morir nosotros ministramos vida a otro. Ministramos vida a otro. Por eso dijo, de manera que en nosotros actúa la muerte, mas en vosotros la vida. La letra A. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba el cauce seco hasta que toda la nación hubo acabado de cruzar el Jordán. Y aquí hay unos cuantos versículos. Josué 3:17 dice, más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firme en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Todo Israel,
dice que pasó en seco. Dice que Dios puso a los sacerdotes en el lugar de la muerte, allí en medio del río. ¿Para qué? Para que todo Israel pudiera pasar a la tierra prometida, a la tierra de vida. Los sacerdotes fueron los primeros en entrar en el agua y los últimos en subir del agua. Señor Jesús, aquí hay unos versículos del 11 al 17, no sé si me dará tiempo de leerlos. Quedan 4 minutos, pero voy a leer estos versículos y ya después leo la canción que siempre leo. Pero voy a leer estos versículos para que podamos ver. Dice, el 11 dice, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros y en medio de Jordán. Dice, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, esos sacerdotes, uno de cada tribu. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del testimonio del Señor, dice, un momentito, dice, de Jehová, del Señor de toda la tierra, dice que el Señor de toda, se asiente en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán, dice, se dividirá, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Lo dice aquí, el versículo 13 lo dice así, el siguiente, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca, dice que llevando el arca del pacto, el 15, junto con los que llevaban el arca entraron, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, dice, los pies que llevaban fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán dice que suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo, dice, de la siega. El siguiente versículo dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y de los que descendían al mar salado. Se acabaron, y fueron divididas aquellas aguas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Siguiente versículo, dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Dice el 10, dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a José que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa, hermano, se dio prisa y pasó. Josué 4:17 dice, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subir al Jordán, ya, salid de ahí. Inmediatamente el río comenzó otra vez a fluir. Antes de que otros puedan recibir vida, Dios primero tiene que ponernos a nosotros en lugar de la muerte, para que la muerte pueda actuar en nosotros y en otros pueda fluir la vida. El significado de ministrar vida es que morir. Queridos hermanos, yo creo que aquí terminamos ya, quedan unos cuantos puntitos, pero más o menos dice lo que hemos estado compartiendo. Entonces vamos a leer la canción esta que habla sobre la muerte. Es muy rico, es el himno número 298. Lo leo rapidito, tiene 6 estrofitas, pero lo leo rápido y ya termino. Dice, muerte no impide la resurrección, la vida eterna que se encuentra en Dios, indestructible e increada, dice el Cristo invicto en su expresión. Muerte no impide la resurrección, aunque su fuerza contra ella esté. Solo, dice, le da la oportunidad de que la vida muestre su poder. Toda la estrofa comienza diciendo, muerte no impide la resurrección, al enterrarla se acrecentará.
los sufrimientos dice que los hace crecer más, y mucho fruto de vida lleva. 4, dice, la muerte no impide la resurrección, cada barrera puede penetrar, vence al infierno y todo poder, absorbe la muerte y triunfa sobre el mal. Muerte no impide la resurrección, la plenitud de Dios expresará, justicia y santidad producirá, de Dios la imagen manifestará. Y dice la 6, dice, oh, que conozcamos la resurrección, en cualquier muerte grande es su poder, que en mi experiencia pueda realizar, que el Cristo vivo esta vida da. Queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo que me dais la oportunidad de poder compartir de verdad esta riqueza que el Señor nos está mostrando para que la vida fluya en nosotros. Sin que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, creciendo Él en vosotros y muriendo cada día para que también la vida salga en resto. Manolo, muchísimas gracias, y a todos los hermanos de Radio Vida por darme esta oportunidad. Nada, gracias a ti como siempre, por tu tiempo, por tu aportación y por esa entrega que haces con respecto a esta programación, a esta casa. Pues muchísimas gracias, Manuel, a vosotros. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Muy bien, amén, gloria al Señor. Un abrazo, hasta luego. La próxima semana, adiós. Amén.